Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Hoy hablaremos en este audio de la independencia de Haití y Santo Domingo, las dos colonias que conformaban la isla de la Española. En primer lugar, nos sumergimos en uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia moderna: la transformación de Saint-Domingue, la colonia francesa, en Haití, la primera república negra del mundo. Imaginen una isla caribeña a finales del siglo XVIII, un lugar de contrastes extremos, plantaciones de azúcar que generaban riquezas fabulosas para Francia, pero construidas sobre la explotación brutal de cientos de miles de africanos esclavizados. Saint-Domingue era una sociedad al borde del colapso, dividida por razas, clases y ambiciones enfrentadas. La chispa de la Revolución Francesa encendió un fuego que nadie pudo apagar, dando paso a líderes legendarios como Toussaint, Louverture y Jean-Jacques Dessalines, quienes desafiaron al imperio y redefinieron el concepto de libertad. Esta no es solo una historia de batallas épicas, sino de ideas revolucionarias, sacrificios inmensos y un espíritu humano indomable. Acompáñame en este viaje al pasado para descubrir cómo una colonia esclavista se convirtió en un símbolo de resistencia y soberanía. A finales del siglo XVIII, Saint-Domingue, que ocupaba el tercio occidental de la Española, era la joya más brillante del imperio colonial francés. Conocida como la perla de las Antillas, esta colonia producía azúcar, café, algodón e índigo en cantidades que asombraban al mundo. En la década de 1780, generaba más riqueza que todas las colonias británicas del Caribe combinadas, gracias a costos de producción más bajos y un comercio creciente con los recién independizados Estados Unidos. Sus puertos, como Cap Français y Cap Haitien, bullían de actividad, con barcos cargados de productos que cruzaban el Atlántico hacia Europa. Pero esta prosperidad tenía un costo humano devastador. El motor de esta economía eran cerca de 500.000 africanos esclavizados, que trabajaban en condiciones inhumanas en las plantaciones. Cada año, 30.000 nuevos cautivos llegaban desde África para reemplazar a los que morían por el trabajo agotador, las enfermedades tropicales o el maltrato. Las plantaciones eran verdaderas fábricas de sufrimiento. Los esclavos trabajaban de sol a sol, enfrentaban castigos brutales y viviendo en condiciones deplorables. Sin embargo, no eran solo víctimas pasivas. Mantenían viva su cultura africana a través de rituales, música y resistencia silenciosa, como el envenenamiento de ganado o la fuga hacia los montes, donde formaban comunidades de cimarrones. La sociedad de Saint-Domingue era un mosaico de tensiones. En la cima estaban los Grands Blancs, los ricos plantadores blancos que controlaban las plantaciones y vivían en lujosas mansiones. Ambicionaban mayor autonomía de Francia, frustrados por las restricciones comerciales impuestas por la metrópoli. En París se organizaron en el Club Massiac, un grupo de presión que defendía sus intereses y abogaba por un comercio más libre. Por debajo de ellos estaban les Petits Blancs, artesanos, tenderos y capataces, que envidiaban la riqueza de los Grands Blancs y desconfiaban de los afrikansis, las personas libres de color, que poseían un tercio de las plantaciones y una cuarta parte de los esclavos. Su reciente riqueza e influencia los convertían en una amenaza para los blancos, pero leyes discriminatorias como la prohibición de copiar cargos públicos o casarse con blancos alimentaban sus frustraciones. En París formaron la Société des Amis de Noirs, aliándose con revolucionarios franceses que exigían igualdad.
En la base de esta pirámide social estaban los esclavos, que constituían entre el 85 y el 90% de la población. Vivían en condiciones de extrema opresión, pero no eran ajenos a las ideas que circulaban. Los ecos de la Revolución Francesa, con sus proclamas de libertad, igualdad y fraternidad, llegaban a sus oídos a través de las conversaciones de sus amos o los rumores en los mercados. Figuras como François Macandam, un líder rebelde de los años 1750, que usaba veneno para desafiar a los plantadores, inspiraban historias de resistencia. Para 1789, Saint-Domingue era un polvorín, con cada grupo social, blancos, mulatos y esclavizados, al borde de la ruptura, listo para explotar ante la menor chispa. Y esa chispa fue la Revolución Francesa de 1789, que incendió todo. Las noticias de la caída de la Bastilla y las ideas de libertad llegaron rápidamente a Saint-Domingue, encendiendo esperanzas y tensiones. Los afranchis vieron una oportunidad para reclamar igualdad. En 1790 ofrecieron 6 millones de libras al gobierno revolucionario francés a cambio de la ciudadanía plena. Pero los legisladores franceses, temerosos de que éste llevara demandas de emancipación de los esclavos y al colapso económico de la colonia, dudaron. Ese mismo año, Vicente Moget, un rico mulato educado en Francia y respaldado por la Sociedad de Samir de Noir, desembarcó en Saint-Domingue. Armado con un pequeño grupo de seguidores, exigió derechos para los libres de color. Su levantamiento fue aplastado. El protagonista fue ejecutado. Pero su rebelión dejó un mensaje claro. La lucha por la igualdad no se detendría. En agosto de 1791, al norte de Saint-Domingue estalló. Los esclavos, organizados en reuniones secretas en los bosques, lanzaron una revuelta masiva. La noche del 22 de agosto, las plantaciones del llano del norte ardieron, y miles de esclavos atacaron a sus amos. No fue un estallido espontáneo. Líderes como Buchanan Duty, un sacerdote vudú y otros organizaron la rebelión, inspirados por las ideas revolucionarias y el legado de la resistencia africana. Las plantaciones fueron destruidas y el pánico se apoderó de los blancos. Los Grands Blancs y los afranchis tomaron una alianza temporal para defender sus propiedades, pero la desconfianza entre ellos era palpable. El conflicto se convirtió en una guerra civil caótica. España, que controlaba el este de la Española, vio una oportunidad para expandir su influencia y apoyó a los esclavos rebeldes, ofreciéndoles armas y refugio. Gran Bretaña, en guerra con Francia, respaldó a los plantadores blancos, buscando debilitar a su rival. En 1792, el gobierno revolucionario francés, presionado por la crisis, otorgó a la ciudadanía a las personas libres de color, dividiendo a los mulatos. Algunos se alinearon con Francia, otros con los blancos respaldados por los británicos. La colonia se fragmentó aún más. En este caos emergió Toussaint Louverture, un antiguo esclavo de 50 años con un talento militar extraordinario. Educado, astuto y carismático, Toussaint había servido como administrador en una plantación, lo que le dio una perspectiva única. En 1793, el comisionado francés Regis-Félicité Sonoras, desesperado por mantener el control, abolió la esclavitud para ganar el apoyo de los rebeldes. Toussaint, que inicialmente luchaba con los españoles, cambió de bando para unirse a los franceses, trayendo consigo 4.000 combatientes. Su genialidad táctica transformó la guerra. Para 1798, tras 5 años de combates agotadores, sus fuerzas expulsaron a los británicos, que perdieron más de 25.000 hombres, y replegaron a los españoles. De esta manera, Toussaint se convirtió en el gobernante de facto de Saint-Domingue, normalmente bajo la bandera francesa, pero con una autonomía creciente. Sin embargo, esta paz era frágil. En 1799,
El líder mulato Andrés Rigal, que controlaba el sur, desafió a Toussaint en una guerra civil conocida como la Guerra de los Cuchillos. Rigaud, apoyado por algunos africanos que tenían el dominio negro, fue derrotado en agosto de 1800 gracias a la estrategia de Toussaint y al apoyo de la mayoría negra. Con la colonia bajo su control, Toussaint se dedicó a reconstruir. Mantuvo el sistema de plantaciones, pero transformó a los antiguos esclavos en trabajadores asalariados, dándoles una parte de las cosechas. También negoció acuerdos comerciales con Estados Unidos, revitalizando la economía. Su visión era ambiciosa: un Saint-Domingue próspera, moderna y libre. Las reformas de Toussaint alarmaron a los plantadores blancos, quienes enviaron emisarios a Napoleón Bonaparte, ahora líder de Francia. Napoleón, obsesionado por restaurar el imperio colonial francés, veía a Saint-Domingue como una pieza clave para financiar sus guerras en Europa. En 1801 decidió reimponer la esclavitud y envió una expedición de 20.000 hombres bajo el mando del general Víctor Manuel Leclerc. Toussaint, anticipándose a esta amenaza, invadió el este de la isla en 1801 para unificar la española bajo su control. Su objetivo era transformar la economía ganadera del este en una basada en cultivos de exportación, asegurando la estabilidad de la isla frente a las ambiciones extranjeras. La expedición de Leclerc llegó en 1802 capturando puertos claves como Cap Francés y Puerto Príncipe. Toussaint resistió ferozmente, usando tácticas de guerrilla en las montañas, pero fue traicionado por algunos de sus generales, quienes negociaron con Leclerc. Capturado, fue deportado a Francia, donde murió en 1803, en los Alpes en una prisión fría. Su pérdida fue un golpe devastador, pero la resistencia no terminó. Jean-Jacques Dessalines, un ex esclavo y lugarteniente de Toussaint, tomó el liderazgo. Conocido por su ferocidad y determinación, Dessalines unió a los combatientes negros y mulatos en una lucha sin cuartel. La fiebre amarilla, endémica en el Caribe, diezmó a las tropas francesas que no estaban preparadas para las enfermedades tropicales. Miles de soldados murieron y la moral colapsó. En 1803, Dessalines lanzó una ofensiva final, derrotando a los franceses en la batalla de Vertières. Con 50.000 soldados franceses muertos o incapacitados, Leclerc y su sucesor, el general Rochambeau, se rindieron. El 1 de enero de 1804, Dessalines proclamó la independencia de Haití, nombrando a un nuevo país con un término taíno que significaba tierra montañosa. Haití se convirtió en la primera república negra independiente y el primer país libre de América Latina, un hito que resonó en todo el mundo. Dessalines, ahora emperador, implementó políticas radicales para consolidar el nuevo Estado. Confiscó las plantaciones de los blancos y prohibió que estos poseyeran propiedades, buscando romper el poder de la antigua élite colonial. Sin embargo, su decisión de mantener el sistema de plantaciones, obligando a los antiguos esclavos a trabajar como asalariados, generó descontento. En 1806, Dessalines fue asesinado por una conspiración, y Haití se dividió en dos. Enrico Stroff, gobernador del norte, con un reino autoritario, manteniendo las plantaciones para impulsar las explotaciones, mientras Alexandre Pétion, en el sur, distribuyó tierras creando un campesinado libre, pero debilitando la economía de exportación. Haití enfrentó desafíos colosales, el aislamiento internacional, por las potencias esclavistas como Francia y Estados Unidos tenían su ejemplo, y una economía devastada por años de guerra. Sin embargo, su independencia marcó un antes y un después, inspirando movimientos de liberación en las Américas y enviando un mensaje poderoso: la libertad era posible, incluso contra las mayores adversidades. La independencia de Haití fue un triunfo épico, forjado por el coraje de los esclavizados que desafiaron a uno de los imperios más poderosos del mundo. Desde las plantaciones en llamas hasta la proclamación de una república libre,
Esta historia cambió el curso de la historia, inspirando a los oprimidos y aterrorizando a los esclavistas. Retrocedamos unos años para ver cómo se produjo la independencia de la parte este de la isla de la Española, convirtiéndose en Santo Domingo. Todo empezó en 1795 con el Tratado de Basilea, que marcó un punto de inflexión para la colonia española que ocupaba los 2/3 orientales de la isla. España, debilitada por guerras en Europa, cedió la colonia a Francia, una decisión que conmocionó a los dominicanos, profundamente leales a la corona española. Durante más de un siglo se habían resistido a las ambiciones francesas y ahora enfrentaban un futuro bajo dominio de una potencia revolucionaria y anticlerical. El cambio fue devastador. Entre 1795 y 1810, unos 125.000 dominicanos, 2/3 de la población, huyeron a Cuba, Puerto Rico y Venezuela. Las políticas francesas que manejaban, su fe católica y sus tradiciones, no las entendían nunca. El gobernador Joaquín García Moreno, abandonado por España, luchó por mantener el orden sin recursos. El subsidio anual enviado desde Nueva España se interrumpió debido a los bloqueos navales británicos, dejando a la colonia en la miseria. La economía de Santo Domingo, basada en la ganadería extensiva y el comercio de cueros, tabaco y caoba, colapsó. Las haciendas de ganado, que habían prosperado en el siglo XVIII, fueron abandonadas y la población se redujo drásticamente. En 1801, Toussaint Louverture, líder de Saint-Domingue, invadió Santo Domingo con el objetivo de unificar la española bajo su control. Su visión era ambiciosa: transformar la economía ganadera del este en una basada en cultivos de exportación como el azúcar y el café, para, de esta manera, fortalecer la isla frente a las potencias coloniales. Sin embargo, los dominicanos, orgullosos de su identidad española, resistieron. Cuando Napoleón dio su expedición a Saint-Domingue en 1802, liderada por el general Leclerc, los dominicanos se aliaron con los franceses para expulsar a las fuerzas de Toussaint, temiendo quedar bajo control de los antiguos esclavos. La independencia de Haití en 1804 trajo nuevos temores. En 1805, Jean-Jacques Dessalines, el nuevo líder haitiano, invadió Santo Domingo con un ejército de 20.000 hombres. Su campaña fue brutal. Pueblos como Monte Plata, Cotuí y La Vega fueron saqueados y miles de dominicanos fueron masacrados. La capital resistió un asedio desesperado, salvada por la llegada de una flota francesa y la resistencia de los habitantes. Las atrocidades de Dessalines dejaron una profunda desconfianza hacia Haití, marcando las relaciones entre ambos pueblos por generaciones. La invasión napoleónica de España en 1808 encendió una chispa de resistencia en Santo Domingo. Juan Sánchez Ramírez, un hacendado criollo, lideró en 1808 un levantamiento contra el dominio francés. En la batalla de Palo Hincado, las fuerzas dominicanas, apoyados por voluntarios locales y refuerzos británicos, derrotaron a los franceses. En 1809, Santo Domingo volvió a control español, pero la colonia estaba en ruinas. La ganadería, su principal actividad económica, estaba devastada. La agricultura se redujo a la subsistencia. Las explotaciones se limitaron a productos básicos como tabaco y caoba, mientras la población cayó a unos 75.000 habitantes. España, debilitada por sus propias guerras, apenas enviaba apoyo, y la colonia languidecía en la pobreza. Sin embargo, la idea de independencia, inspiradas por el ejemplo de Haití y los movimientos libertadores de América Latina, como la rebelión de Venezuela en 1810, comenzaron a germinar. Dos corrientes surgieron, una en las regiones fronterizas, que veía en la unión con Haití una forma de revitalizar el comercio, y otra en la capital, liderada por élites criollas que soñaban con una independencia propia.
En 1821, José Núñez de Cáceres, un intelectual y funcionario criollo, proclamó el Estado Independiente de Haití Española, el 1 de diciembre. Inspirado en las guerras de independencia de Sudamérica, Núñez de Cáceres buscaba confederar Santo Domingo con la Gran Colombia, de Simón Bolívar. Pero su sueño duró poco. Jean-Pierre Boyer, presidente de Haití, temía que la independencia dominicana sirviera como pretexto para una intervención francesa en la isla. El 9 de febrero de 1822, Boyer invadió Santo Domingo con un ejército de 10.000 hombres, iniciando una ocupación haitiana que duraría 22 años. Esta ocupación trajo cambios radicales. Boyer abolió la esclavitud, distribuyó las tierras confiscadas a los antiguos esclavos y reformó el sistema agrario para impulsar cultivos de explotación. También confiscó propiedades de la iglesia y de los terratenientes criollos, alienando a las élites dominicanas. Su visión era unificar la española bajo una sola identidad, pero sus políticas culturales fueron mal recibidas. Prohibió a la española documentos oficiales, impuso el francés en las escuelas y restringió las prácticas religiosas católicas, como las procesiones, que eran centrales para la identidad dominicana. El arzobispo Valera, una figura influyente, perdió gran parte de su autoridad, y muchos dominicanos vieron estas medidas como un ataque a su cultura. En 1824, una conspiración pro-española para restaurar el dominio colonial fue descubierta, y sus líderes fueron ejecutados, desencadenando una nueva ola de migración a Puerto Rico. La economía dominicana, ya debilitada, no se recuperó bajo Boyer. Los intentos de poner cultivos de explotación fracasaron, ya que los dominicanos preferían la agricultura de subsistencia y el contrabando con las colonias vecinas. En la década de 1830 el descontento creció. En 1838, Juan Pablo Duarte, un joven comerciante educado en Europa, fundó la Trinitaria, una sociedad secreta dedicada a la independencia dominicana. Inspirado por el nacionalismo romántico, Duarte reclutó jóvenes como Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Meliá, difundiendo ideas de soberanía a través de panfletos y reuniones clandestinas. Mientras tanto, en Haití, la oposición a Boyer se intensificaba. La Sociedad de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, liderada por Germain Pinissi, criticaba su autoritarismo y su incapacidad para resolver la crisis económica. Y para complicar aún más las cosas, un terremoto en 1842 destruyó la capital y afectó también a Santiago, exacerbando las tensiones. En 1843, el movimiento de la Reforma derrocó a Boyer, creando una oportunidad para los independentistas dominicanos. Esta caída dio a la Trinitaria el impulso que necesitaba. El 27 de febrero de 1844, Juan Pablo Duarte y sus seguidores proclamaron la independencia dominicana en la Puerta del Conde, en Santo Domingo, izando la bandera tricolor y estableciendo la República Dominicana. Charles Seurat, el nuevo presidente haitiano, se negó a aceptar la pérdida del Este y lanzó invasiones en 1844 y 1845. Las fuerzas dominicanas, lideradas por el caudillo Pedro Santana, un hacendado conservador, repelieron los ataques en batallas como la de Azúa y la de Santiago, consolidando la independencia. Sin embargo, las divisiones internas surgieron rápidamente. Santana, con una visión autoritaria y pragmática, chocó con los líderes liberales de Duarte y la Trinitaria. En 1844, Santana exilió a Duarte a Venezuela, consolidando su propio poder. Temiendo nuevas invasiones haitianas y la fragilidad de la joven república, Santana buscó protección extranjera. En 1861, negoció la reanexión de la República Dominicana a España, una decisión controvertida que prometía estabilidad,
pero ignoraba los sentimientos nacionalistas. Esta reanexión fue un desastre. Las políticas españolas, tales como las restricciones comerciales y la imposición de gobernadores extranjeros, alienaron a la población. En 1863 estalló la Guerra de la Restauración, un levantamiento popular liderado por generales como Gregorio Luperón y apoyado por Haití, que veía el dominio español como una amenaza para la isla. Las fuerzas dominicanas, usando tácticas de guerrilla en las montañas, desgastaron a los españoles. En 1865, España, agotada por la resistencia y sus propios problemas internos, abandonó la colonia, restaurando la independencia dominicana. Los años siguientes fueron turbulentos. Entre 1865 y 1879, la República Dominicana tuvo 21 gobiernos y enfrentó numerosas rebeliones. Caudillos como Pedro Santana y Buenaventura Báez dominaron la política, alternándose en el poder mientras buscaban apoyos extranjeros, desde Estados Unidos hasta Francia. La economía permaneció estancada, dependiente del tabaco y la caoba, y la pobreza era generalizada. En Haití, las divisiones entre élites negras y mulatas también generaban instabilidad, pero ambas naciones compartían un legado de lucha contra la opresión colonial. La independencia dominicana fue un logro monumental, pero vino con un costo: la desconfianza hacia Haití, alimentada por las invasiones, y la ocupación marcó las relaciones entre los dos países. Sin embargo, la creación de la República Dominicana, con su bandera tricolor y su identidad única, fue un testimonio de la resiliencia de un pueblo que se negó a ser subyugado. La independencia de Haití y Santo Domingo transformó la española, dando vida a dos naciones con identidades distintas, pero historias profundamente entrelazadas. Haití, con su revolución de 1804, mostró al mundo que la libertad era posible incluso contra los mayores imperios. La República Dominicana, con su independencia en 1844 y su restauración en 1865, demostró que el espíritu nacional podía superar invasiones, ocupaciones y divisiones internas. Ambas naciones enfrentaron desafíos colosales: pobreza, aislamiento internacional y conflictos políticos. Pero sus historias son un recordatorio poderoso de lo que los pueblos pueden lograr cuando luchan por su soberanía. Desde las plantaciones en llamas de Saint-Louis hasta las batallas en las montañas dominicanas, la saga de la española es una de resistencia, sacrificio y esperanza. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.